Del Dios Todopoderoso nos acompañe siempre, aunque rechine los dientes el diablo de rabia, que esa paz del Señor siempre esté con nosotros. Que nada ni nadie logre sacarnos de quicios, porque en Cristo no solo seremos vencedores, sino, como dijo el apóstol, más que vencedores. Y más cuando, y con más ánimo, al ver una lluvia de postrera, prometedora y esperanzadora de una buena cosecha, aunque nosotros no sembremos, pero otros lo están haciendo para que haya siempre pan en nuestras mesas, para que nuestra barriga llena pueda producir un corazón contento, capaz y con ánimo de venir al culto, de alabar al Señor con alegría, como dice en Hechos. Y por tanta bondad inmerecida de parte del Dios Todopoderoso, titularemos Recordatorios Divinos. En el primer recordatorio y el recordatorio número 1 lo encontramos en Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12 y en el verso 1. Recordatorio número 1. Dicen las Escrituras de esta manera: y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y muchos de nosotros ya estamos en esos días. Ya estamos en esos días en los cuales no tenemos contentamiento. Mis hermanos, la juventud, una de las épocas de mayor fortaleza en la existencia humana. Época número 1, la niñez de 1 a 12 años. Época número 2, la adolescencia de 12 a 18 años. La época número 3, la juventud de 18 a 30 años. La época número 4, la madurez de 30 a 60 años. La época número 5, la vejez de 60 a 90 años. Lo demás es chascada. Y algunos ni siquiera en esa chascada se acuerdan de su Creador. Ni siquiera en esa última época fuera de las 5, de la vejez. Mientras otros desde la niñez comienzan a conocer las Escrituras, como dijo el apóstol. Pero está bien, hermanos, que pasemos enredados en los estudios en la época de la niñez y la adolescencia,
cuando no le ponemos mucha atención a los estudios por atender la ternura del amor, el enamoramiento. ¿Y las notas? ¿Qué? Mis hermanos, la materia que nos hará felices o infelices para el resto de la vida terrenal. La materia del amor, que es de los padres, no de los profesores, tampoco es de la iglesia. Esa materia le corresponde a los padres, si no quieren suicidios en sus jóvenes hijos, por no saber manejar el amor y el idilio. Tema muy delicado, porque luego se llegará a la frontera de la adolescencia para entrar a la juventud, época de mayor responsabilidad en la vida. La juventud, donde después de caerle los deberes y responsabilidades del hogar, mis hermanos, y también de la casa, le llega el primer recordatorio divino. ¿Cuál dijimos que era? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y el joven Jesús, de 12 años, ya estaba presente entre los doctores. A los 30 años estaba presente en el río cumpliendo su bautismo. Todas estas épocas las pasó el Señor Jesús dándonos un ejemplo. Qué buen ejemplo de nuestras hermanas que presentaron su niña ante el Señor. No sé si ya pasa de los 12 años, pero Jesús, el niño Jesús de 12 años, estaba ahí debatiendo con los doctores de la ley. 12 años. Y 30 años estaba presente en el río para cumplir con su bautismo, para comenzar su ministerio, época que inicia, dijimos, de 18 a 30 años más o menos. Segundo recordatorio, lo encontramos en Éxodo 28. Éxodo 28. Y quiero que por orden guarde en su corazón estos recordatorios divinos que estamos recordando, valga la redundancia. 28. Acordarte al día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día del reposo y lo santificó. Segundo recordatorio, dijimos,
Acordarte has del día de reposo para santificarlo. El trabajo comienza cuando terminan los estudios de primaria en países pobres. Me dijeron cuando salí de la primaria, más o menos unos 12 años, me dijo mi papá, aquí está este par de caitillos y este machetillo. Ahí comenzaba el trabajo ya. Pero en sociedades donde se vive otro nivel de vida, el trabajo comienza cuando terminan los estudios de la universidad, 26 años más o menos. Comienza la responsabilidad del trabajo. Y en medio del afán y del estudio, del trabajo y del amor, debemos acordarnos del día del reposo para santificarlo. Poco a poco nos van llegando las responsabilidades de la vida a nuestro razonamiento, que debe de ser capaz de ir contando. Domingo primero, luego el otro, séptimo día. Me acuerdo que hoy es sábado. Acordarte del día de reposo para santificarlo. ¿Qué razonamiento tiene un niño y un adolescente que aunque aprendieron a contar en la escuela, para ellos la luna es queso y el sol es tortilla caliente? ¿Qué razonamiento de acordarse del día de reposo para santificarlo? Mis hermanos, pero en estos días de nuestra juventud, donde muchas veces nos agarra la tarde, todavía estudiando y trabajando, es donde hay que acordarse del día del reposo para santificarlo. Y claro, debemos también acordar de nuestro Creador. Porque a los 30 años, cuando ya se termina la juventud, viene el tercer y último, pudiéramos decir, recordatorio. ¿Quieres saber cuál es el tercer y último recordatorio? Mire, acordarte de tu Creador en los días de tu juventud. Acordarte del séptimo día para santificarlo. ¿Cuál será el último? El tercero. El tercer y último llamado lo encontramos en Job. El tercer recordatorio en la cuarta etapa de la plena madurez de 30 a 60 años. Job 36. Job 36 y en el verso 24. Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, míranla, el hombre de lejos. De lejos la ve el hombre común. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, el que se acordó del Creador, el que se acuerda del día sábado, también debe de acordarse de la obra del Señor, de engrandecer la obra de Dios. Mis hermanos, el Señor Jesús
puntualmente este tercer recordatorio cuando estaba en los finales de la juventud, cumplió con este recordatorio. Mire lo que dice en Lucas 2:31. Lucas 2:31. Mire qué puntualidad. 2:31 dice: no es Lucas 2:31, 21, Lucas 3:21. 3:21 en adelante. Y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y fue hecha una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de ¿cuántos años? 30 años. Dijimos que la juventud comienza más o menos de 18 a 30 años. Porque cuando comenzaba la madurez de Jesús, había que comenzar a engrandecer su obra, la obra de Dios. Mis hermanos, ya a esa edad, él mismo dijo: el celo de tu casa me consume. A esa edad de 30 años, ya el celo del Señor lo consumía, el celo de la obra, como dijo en Juan 2:17. Juan 2 y en el verso 17. Y a los que vendían las palomas, dijo, el 16, quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado, porque la casa del Padre era para engrandecer la obra, no era para mercado. Entonces se acordaron sus discípulos: el celo de tu casa me consume. A la edad de 30 años ya sentía ese gran deseo de la obra de Dios, a diferencia de muchos que ni se acuerdan ni tampoco sienten el celo de Dios que los consume, el celo de la obra. Que Dios bendiga a todos los que en cuyo corazón resuenan estos tres recordatorios. Se acuerdan de su Creador en los días de su juventud. Se acuerdan que hoy es sábado, que no hay que trabajar. Hay que trabajar por la obra. Se acuerdan de engrandecer la obra de Dios. Mis hermanos, y aún en aquellos fríos y tibios que en algún momento dijeron y quisieron evadir, como Jeremías, el profeta Jeremías, cuando vio que la gente era fría, que lo que le interesaba era hacer dinero, era pasear y otras cosas. Mire cómo dijo Jeremías 29. Jeremías 20 y en el verso 9.
Y dije, no me acordaré más de Dios, ni hablaré más en su nombre. Empero fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Trabajé por sufrirlo, pero no pude. Jeremías no pudo con ese fuego que lo impulsaba a hablar de Dios. ¿Cuántos de los que están acá sienten ese fuego de hablar de Dios al amigo, al vecino? Y hasta piden un espacio aquí para pasar a cantar una alabanza, hablar de Dios a la gente. Ojalá, hermanos, que cada uno de nosotros sintamos ese fuego en medio de nuestros huesos para hablar de Dios, para anunciar su segunda venida, aunque miremos que a quienes les hablamos están distraídos en el trabajo, haciendo dinero, paseando, porque muchos creen que vinieron a este mundo para quitarle la virginidad a cuanta muchacha se les cruzara. Para eso vinieron a este mundo, dicen. Otros dicen que vinieron para hacer dinero. Es misión, dicen. Y tengo la suerte. Y gracias a Dios todos los negocios me salen bien. Pues voy a aprovechar a hacer dinero. Otros quieren saberlo todo. Termina una profesión, se coronan, ven el título y quieren otro, y quieren saberlo todo. ¿Y quién puede con todo? Mis hermanos, esas personas que quieren saberlo todo se terminan muriendo como dijo aquel, como le dijeron a Pablo, las muchas letras te vuelven como loco. Nuestra mente no puede con tanto. Pero sí entiende que hay un creador. Eso no necesita mucha ciencia para pensar que estamos en este mundo y que todo este universo lo hizo un creador y que debemos de acordarnos de él. Y una vez que hayamos entendido que hay un creador y que tiene sus leyes y que entre esas 10 leyes está un recordatorio: acordarte has del día del reposo para santificarlo. Paso número 2. Y paso número 3, acuérdate de engrandecer su obra. Y muchos, mis hermanos, ya se han dado cuenta de estos 3 recordatorios, porque la obra necesita ser engrandecida y el deber lo sabe y nos recuerda en lo profundo del corazón, obra que iniciaron los patriarcas, la siguieron la dispensación levítica, la continuaría la dispensación de la gracia esta. ¿Y sabe cómo la comenzó? De cero. Comenzó llamando uno por uno, 12 apóstoles. Luego comenzó llamando a 70. Y así tenía que seguir creciendo y engrandeciendo la obra. Hasta el día de hoy no se sabe cuántos cristianos hay.
Pero cuando se fue el Señor Jesús, apareció a más de 500, ya iba creciendo. Primero comenzó con 12, después 70. A la hora de irse habían más de 500 hermanos. Iba creciendo la obra. Y seguirá creciendo. Y aquí nos da un consejo el apóstol en 1 Corintios 3:10. 1 Corintios 3 y en el verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Empero cada uno vea cómo engrandece la obra de Dios. ¿Cómo sigue? La base ya está puesta. Cada quien mire cómo sobreedifica encima del fundamento. Y dice, bueno, yo voy a luchar con mi familia. Voy a llevar mis hijos al culto. Voy a llevar mis nietos. Y ahí va la obra creciendo. Mis hermanos, así tiene que ir la obra, porque nos hemos acordado de cada uno de engrandecer la obra. Me gusta, hermanos, cómo muchos hermanos tratan de engrandecer la obra al parecer de cada quien. No existe un modelo que diga de esta y de esta manera. Cada quien tiene su modo. El hermano Irene, que casi no hablaba, pero persona que le escuchaba lo traía al culto. Y no fallaba. Cada quien mire cómo sobreedifica, cómo engrandece la obra de Dios. Me gusta, hermanos, la obra, cómo la hace nuestro hermano Nahum, que por ahí está, nuestra hermana Argel, nuestra hermana Glenda. Cada uno mira cómo. Me gusta cómo está trabajando nuestro hermano Juan Carlos Estrada, nuestro hermano Isaac. Hoy en la mañana estuvo en el comercio, y nuestro hermano Elvis, nuestro hermano Daniel Hernández estuvieron en Macualizo. Hoy en la tarde están en Los Terreros, y mañana nos encontramos en Río Chiquito para ver cómo despertamos el interés de formar un Consejo Regional del Sur. Mis hermanos, cada quien, me gusta también cómo está trabajando nuestro hermano Manuel Álvarez, que por ahí está. Termina la transmisión de aquí y mira la manera de cómo habilitarlo para ponerlo en YouTube, y que cada quien, el que tenga voluntad de compartir ahí, porque nos contaba nuestro hermano Manuel que Facebook está, si no se movilizan los videos, pues los anulan. ¿Y qué ventaja es esa? Cada quien tiene que ver la manera de compartir los videos de las transmisiones de la iglesia. El hermano Manuel no puede hacer todo. El que está aquí no puede hacer todo. Cada quien mire la manera de cómo engrandecer la obra del Señor. Mis hermanos, siervos y siervas, obreros y obreras, tenemos que engrandecer la obra. Tenía 19 años cuando me acordé de mi Creador, en el caso mío.
También me acordé del día de reposo para santificarlo. Me acordé de engrandecer su obra y llevo 50 años viendo cómo sobreedificar para engrandecer su obra, porque siempre me ha interesado y todavía no me siento satisfecho. Y más cuando todavía no podemos recuperarnos del desastre que nos causó la pandemia. Nos dejó en la lona, si se recuerdan. Venían los hermanos ahí que querían entrar. No puede entrar. Y muchos se fueron resentidos. Todavía mi esposa guarda un resentimiento por ahí, que no la dejaron entrar. Quedamos en la lona. Hoy ya se le olvidó. La pandemia nos dejó arruinados. Y todavía algunos no se recuperan. Soñaba, hermanos, con muchos ministerios. Soñaba con un pequeño asilo de ancianos, siquiera con 3 cupos, para asilar siquiera 3 ancianos de esas familias ingratas. Así dice el apóstol Pablo a Timoteo: en los postreros días vendrán hijos ingratos con los padres. Y esos hijos ingratos los botan a los viejitos en las calles. Hay que miren, y les quitan las casas. Y siempre pensaba yo, bueno, ¿y qué vamos a hacer con una hermana, con un hermano anciano cuyos hijos lo echaron de la casa? ¿Será capaz la iglesia de ver que el hermano y la hermanita viejita anda en la calle ahí? ¿Será capaz? ¿O cree que podemos soñar todavía, hermanos, con un pequeño asilo de ancianos, con un pequeño orfanatorio? Mario Fumero recoge niños de la calle porque siente ese fuego de ayudar a la sociedad echada por los gobiernos y echada por las familias. Sor María Rosa siente el fuego de ayudar a una sociedad capitalista que le sale sobrando los pobres viejitos. La casa de Dios crió a Samuel. ¿Se recuerda dónde se crió Samuel? En la casa de Dios. Ahí se crió. Soñaba con talleres diversos de soldadura, de mecánica. Allá arriba dijimos, bueno, podemos enseñarle a algunos jóvenes que no tienen la capacidad de estudiar, que aprendan a ganarse la tortilla. Soñaba con clínicas completas de médicas y de odontología. Lo único que pudimos, ahí está, una camilla, alguna, no me recuerdo cómo en estetoscopio, no sé, algunas cosas. Pero solo nos quedó para tomar presión. Ese es todo el servicio que tenemos ahí. Teníamos un servicio de ginecología, de tomar siquiera muestras, pero de ahí no pasamos. Pudiéramos todavía soñar con esto.
con clínicas de odontología, clínica general, sí quiere atender a los hermanos y atender a otra gente que por medio de eso pudiera llegar a la iglesia. Mis hermanos, soñaba con laboratorio dental que yo me ofrecí para enseñar a hacer dientes ahí. Parece que no nos interesó. Otra hermana donó ahí 2 máquinas de coser, 2 hermanas, máquinas de coser. Otra enseñó a hacer repostería, pero parece que no nos interesaba. Soñaba con aulas de niños llenas de niños y de jóvenes. Soñaba con muchos maestros. Soñamos por lo menos con una escuela para predicadores, para impartir seminarios. Solo recuerdos de cultos con 120 personas y 150 personas. Solo recuerdos de los cultos familiares. No se volvió a hablar de eso. Cultos familiares. Para que la iglesia creciera en la colonia y el día sábado nos juntáramos todos. Solo recuerdo. Mis hermanos, 3 obispos muertos y otros que ya estamos por dejar la línea de fuego porque ya estamos cansados. Pero seguiremos luchando, hermanos, con nuestro hermano Elvis por dejar un Consejo Regional del Sur donde por hoy no ha habido estrategia, más bien han dado ganas de llorar. Y veremos cómo sobreedificar y cómo engrandecer la obra. ¿Creen ustedes que todo esto es posible? Si todos viéramos la manera de engrandecerla, pero de veras. Porque muchas veces queremos hacer la obra a control remoto. El Señor Jesús tuvo que venir desde el cielo, despojarse de lo que tenía allí, de la comodidad, y venir abajo porque la obra no se hace a control remoto, no se engrandece a control remoto. Tuvo que venir, ni a control remoto, ni por decreto. Hubiera sido fácil, sea salvo el hombre, y ya es salvo. Tuvo que venir a derramar la sangre. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a agarrar las herramientas que allí están? En 1 Corintios 12, 4 al 6, dice que el Señor, el Espíritu, reparte ministerios, operaciones, dones, frutos, para que podamos trabajar. Los que sentimos el fuego como lo sintió Jeremías, ese fuego. ¿O cree usted que en vez de crecer, vamos cada día decayendo? Ya nadie se acuerda del Creador en los días de su juventud. Ni siquiera el cristiano se acuerda del día de reposo para santificarlo, sino para pasear. Amén. Allá en mi lugar hay más asistencia en la mañana, en la tarde se desaparecen los hermanos. Yo no sé si será que se van a pasear. Mucho menos para engrandecer la obra.
Mis hermanos, mucho menos para engrandecer la obra, apoyando los cultos, aunque sea con dificultad, hermanos, porque moverse para el culto no es fácil en medio de esa jungla de carros. No es fácil. Tal vez poniendo un bocadito en esa cocina apagada, tal vez se quedan. Tal vez no se nos vaya la asistencia en la tarde y convivimos con los hermanos un rato más. Solo me recuerda la queja divina de Ageo 1:9. Puestos de pie, leamos. Ageo se me perdió Ageo. Ageo 1 y dice el verso 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y soplo en ello. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Cómo se engrandece el partido libre? ¿Cómo obra porque no se engrandece? Mis hermanos, solo pensamos en nuestra casa. Otro baño más cómodo con cerámica, otro apartamento, una piscina, otro carro para nuestra casa, otro televisor. No, ya no me gusta ese cabezón, quiero un plasma. Pensamos en engrandecer nuestra propia casa, y la casa del Señor que siga con las sillas vacías, con menos ministerios, con ministerios fusionados, con menos programas, con menos departamentos. Siervos y siervas, sintamos cada uno el fuego por la obra del Señor, el fuego por el celo de la casa de Dios, que Dios avive en cada uno de nosotros. Mis hermanos, esa llama de la lámpara a punto de apagarse, que la casa del Señor no esté desierta. 3 recordatorios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Número 2, acuérdate del día de reposo, no para pasear, sino para santificarlo. Número 3, acuérdate de engrandecer su obra.